La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía el personaje de Forrest Gump que su madre siempre le contaba que se puede saber mucho de las personas por los zapatos que usan. Se puede saber, por ejemplo, a dónde van o en dónde han estado. Y esto me ha hecho pensar si, por ejemplo, las personas que leen nuestros guiones pues pueden saber mucho de nosotros a partir de lo que escribimos, de dónde venimos, cómo somos y sobre todo también hacia dónde vamos. Ahí lo dejo. Esto es La Isla de las Palabras. Bienvenidos. Secretos de guionista. Hola, soy Helen Morales, soy guionista desde el 2003. He trabajado básicamente un poco en todo, desde programas, series, teatro y ahora estoy con cine. Mi espacio de trabajo es esta habitación desde donde os hablo, que es el salón. Es un rincón soleado y tranquilo y la verdad es que me encanta, pero no siempre ha sido tan idílico como ahora. En otras ocasiones he tenido que escribir en inhóspitos polígonos industriales, en pequeños zulos y ventanas, en redacciones donde todo el mundo hablaba a gritos o en todo tipo de exteriores, desde una montaña, en la playa o incluso en piscinas climatizadas. Así que me considero todoterreno y puedo escribir casi en cualquier parte. Mi herramienta básica de trabajo es, pues mirad, el Final Draft y también cuadernos donde apunto cosas, ideas o escenas que se me ocurren de repente. Sí, me gusta el silencio, ¿qué queréis que os diga? Estoy más tranquila y me irrita menos, pero bueno, podría trabajar sin él perfectamente, pero por preferiría el silencio, la verdad. Solo ponerme delante del escritorio a las 10, a las 10:30, pero me leo mis periódicos, me tomo mi café y cuando mi mente está despierta me pongo a currar ahora sí ya sin parar hasta que el hambre o cualquier circunstancia me detiene. Yo creo que cualquier guionista o la mayoría de los guionistas escriben con una estructura trabajada en una fase anterior, ¿no? Dialogar es casi lo último. Antes de dialogar hay que tener todo el entramado bien trabajado. En cuanto más claras tengas o más claros tengas los mimbres, pues más cambios hagas sobre ellos para que funcione cojonudamente bien, pues mejor saldrán los diálogos. Depende de la libertad que te den al trabajar, pero creo que es bueno para la historia que ésta se nutra de experiencias propias o de experiencias de gente que conozcamos, ¿no? Porque lo importante, tanto en el cine como en las series, son esos detalles que quizá pues, no se te ocurran sin estas aportaciones personales tan interesantes, porque la realidad es muy rica y creativa por sí sola. Y oye, ¿por qué no usarla, no? Además, la visión personal de tu vida o de tu experiencia, si es honesto, si se hace desde una honestidad, pues es lo que hace único tu guión, ¿no? A veces no puedo dormir o no puedo conciliar el sueño si hay algo que no está bien cerrado o algo que no me convence o que tú sabes que no te está funcionando. Pero por muchas vueltas que le des ahí en la cama no suele aparecer la solución. Bueno, al menos a mí normalmente la suelo encontrar en la ducha, que es un invento fantástico, o viendo otras pelis o leyendo, o simplemente caminando, que es un ejercicio pues también muy saludable. Y nada más, deciros que vayáis mucho al cine y si puede ser que sea cine español. Un saludo y hasta luego. ¿Sabías que el director indio Satyajit Ray denunció a Spielberg por plagio al considerar que E.T. se basaba en su guión de The Alien de 1967? Martin Scorsese, amigo de Spielberg, ha admitido las similitudes, pero aquella demanda nunca fructificó. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Os pido atención ahora a todos aquellos que estéis buscando un punto de partida para escribir un guión, especialmente si es de una historia de misterio. Y es que la que os vamos a presentar ahora lo tiene todo. Ojo,
porque no tiene nada que envidiar a esas historias de desapariciones tan típicas del Triángulo de las Bermudas que aparecían en muchos expedientes X. Hablamos de un barco español que, lejos de desaparecer una vez, lo hizo hasta 3 veces, y su nombre era el Fausto. Y para acercarnos a esta historia, hoy tenemos con nosotros a Carlos de León. Carlos es actor y director de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de la Palma. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Miki, muy bien. Carlos, sin duda hablamos de la historia de un barco fantasma. Vamos a ver, el Fausto era un barco de pesca, y en este primero de sus viajes misteriosos nos vamos hasta julio de 1968. ¿A bordo quién viajaba y a dónde iba ese barco? El Fausto era un barco de pesca que solía ser recorrido entre La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro, y en esta ocasión pues tenían que dirigirse a la isla del Hierro, que está relativamente cerca. Iban 3 pescadores en ellos, Ramón y Heriberto Concepción Hernández, que eran el patrón y el motorista del barco, y que eran hermanos, y un primo suyo, Miguel Acosta Hernández, que era marinero. Se dirigían al Hierro, y bueno, digamos que la historia comienza en el momento en el que una persona externa a este barco, que era Julio García, que en ese momento se encontraba en la isla del Hierro, pero era residente en la isla de La Palma, recibe la noticia de que su hija pequeña, de 1 mes y medio, se pone enferma, y entonces necesita volver a la isla de La Palma urgentemente. En aquella época solo había un barco que realizaba ese recorrido del Hierro a La Palma los martes, y entonces él necesitaba ir con urgencia. Se presentó en el muelle y bueno, tuvo la fortuna de encontrarse a estos 3 pescadores palmeros que habían desembarcado la mercancía ya en el Hierro y volvían para La Palma con el barco vacío, digamos. Y entonces el barco sale del Hierro con esos 3 tripulantes que nos dices, y con esta 4ª persona que entra en el último momento, y de repente el barco desaparece, ¿no? Sí, el barco, como tú dijiste al principio, tiene en esta travesía varias desapariciones. La primera se realiza la mañana del domingo. O sea, ellos salieron el sábado. El recorrido realmente se hacía en un par de horas. Están esperando los familiares, están esperando en el muelle de Tazacorte, la isla de La Palma, la llegada del barco, pero el barco parece que no aparece. Han perdido la conexión con ellos. Pasa el lunes y no se sabe nada de ellos, ni por radio, ni por otros barcos, ni por las autoridades del puerto. Entonces, bueno, empieza a cundir un poco el pánico entre la gente de Tazacorte. Claro, y entonces entiendo que se despliega, ¿no?, un operativo de búsqueda, y el barco en un primer lugar no aparece, pero pasados unos días sí aparece. Sí, después de varios días de que se hubiese activado, como dices tú, un dispositivo de búsqueda, se reciben noticias por radio el 25 de julio de un barco, el Duquesa, que había localizado al Fausto, que habían perdido el rumbo en alta mar y estaban realizando señales con una luz. Entonces contactaron con ellos, los volvieron a ubicar en el lugar en el que estaba, les dieron las coordenadas, se dieron cuenta de que realmente habían perdido un poco el rumbo, pero seguían relativamente cerca de la isla de La Palma. Y entonces los propios marineros del Fausto decidieron volver a La Palma por sus propios medios, ya que vieron que no había problema y que llegarían de nuevo a la isla de La Palma en poco tiempo. O sea que lo que era una historia que en un principio se podían sospechar que podía tener un final dramático, finalmente encuentran el barco, los tripulantes y esta 4ª persona se encuentran bien, y en ese momento deciden continuar el camino, les dan comida y deciden volver hacia La Palma. Reemprenden ese camino hacia La Palma. ¿Y qué ocurre después? Bueno, inexplicablemente el barco vuelve a perder contacto con el puerto y digamos que no termina de aparecer a la hora estimada y vuelve a pasar otro día y el barco sigue sin llegar. Digamos que todo el mundo ya se pone en alerta con aviones militares, que un buque... Ya esto empieza a parecer como un poco inexplicable, ¿no? Ya se empieza... Claro, dos desapariciones en apenas unos días. Sí, un recorrido relativamente corto.
Sí, muy corto. Porque se tardaba horas en realizarlo. Bueno, y entonces salen, como nos dice, se despliega un dispositivo de búsqueda ya enorme, ¿no? Con medios aéreos también, pero el Fausto no aparece. Pero no aparece en un principio, porque finalmente acaba apareciendo otra vez. Exacto, vuelven ya un barco italiano, el Anna Di Maio, vuelve a dar con el Fausto ya el 9 de octubre, es decir, ya había pasado un mes y medio desde que se había desaparecido el Fausto. Y lo encuentran a la deriva a mitad de camino entre Venezuela y Canarias, o sea, como a 1.200 millas de Venezuela y a 1.700 millas de las Islas Canarias. Y encuentran que en el barco solo hay un cadáver desnudo y no se sabe nada más del resto de tripulantes. Y claro, en aquel momento tampoco supieron reconocer ni supieron dar más información de a quién podía pertenecer aquel cuerpo, ¿no? En un primer momento dijeron que no encontraron ningún tipo de documentación a bordo. Se reconoció que era el Fausto por la matrícula, pero dijeron que no habían encontrado ningún documento, algo que es contradictorio con lo que pasa a posteriori, o la información que dan a posteriori, y no quiero adelantar todavía qué es lo que sucede. Claro, porque entonces cuando encuentran ese barco con ese cadáver, supongo que ni rastro del resto de la tripulación, ¿no? Ese cadáver desnudo a bordo, y deciden remolcar el barco hasta Venezuela, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurre en ese momento? Bueno, digamos que en este trayecto hasta Venezuela el Fausto se va a pique. Un poco inexplicable, en condiciones extrañas, ya te digo que no se sabe exactamente qué es lo que sucede, se especula si de repente el capitán del barco es consciente de lo que implica atracar en un puerto extranjero cargando un barco con un cadáver, lo que eso iba a suponer para ellos, la pérdida de tiempo, y que en un momento determinado pudiesen decidir ellos mismos soltar ese cabo con el que arrastraban al barco. Pero estos son especulaciones porque nunca se llegó a saber. La información fue que el barco se había ido a pique y que entregaron los papeles descubiertos a bordo en el Consulado Español de Venezuela. Por eso te decía que está en contradicción con la primera información que dieron, que es que no se encontró ningún documento a bordo. Ningún documento. ¿Y qué había en esos papeles, en los últimos que aparecieron? Bueno, pues se hablaba de una especie de diario, un manuscrito que había hecho el pasajero Julio García, que era, digamos, este pasajero accidental, el cuarto pasajero. Y nunca se llegó tampoco a saber qué era lo que recibía, lo que aparecía en este manuscrito. No recuerdo exactamente si en un momento determinado este manuscrito también desaparece. Noticia. Y a día de hoy, no sé si, supongo que a día de hoy todavía siguen siendo todo interrogantes, ¿verdad, Carlos? Claro, digamos que toda esta información no nos lleva a ninguna conclusión exacta de qué es lo que pudo pasar con esos pasajeros que iban dentro, que no aparecieron, a quién pertenecía aquel cadáver, por qué estaba desnudo, qué decía ese manuscrito que escribía este cuarto pasajero. Entonces, todos son incógnitas que a día de hoy todavía se sigue sufriendo esa ausencia y esa incógnita, porque han tenido que crecer sus hijos, sus mujeres, han tenido que vivir durante todos estos años sin saber qué fue y qué ocurrió realmente con sus padres y sus maridos. Claro. Pues me parece una historia extraordinaria, ¿no? Para que podría inspirar el guión de alguno de los oyentes del podcast. Muy bien, pues Carlos de León, actor y director de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma. Gracias por habernos acercado esta historia hoy aquí en la Isla de las Palabras. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo. Una página, un minuto. Venga, pues vamos ya con las dudas de guión que nos habéis hecho llegar estos días a través de las redes sociales del programa. Sabéis que siempre contestamos esas preguntas con nuestros amigos del Sindicato Alma. Hoy está con nosotros Alberto López. Alberto es guionista desde el año 2002
y ha trabajado en televisión, en cine, en radio, en publicidad, en teatro, bueno, en fin, de todo. En series, por ejemplo, pues ha estado en 7 vidas, Aída, en Pequeñas coincidencias o El Ministerio del Tiempo. Para teatro, ha escrito en hombresymujeres.com, programas de televisión también, como el 1, 2, 3, El Intermedio o El Club de la Comedia. Y en cine, pues ha escrito en la película La Pequeña Suiza. Alberto escribe también en la revista Cinemanía, donde tiene su propio blog que se llama El Cine al Desnudo, y en otras publicaciones como GQ, Orgullo y Satisfacción o El Mundo Today. Y es además autor del libro que lleva el mismo nombre que el blog, se llama El Cine al Desnudo. Alberto López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miki? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estoy, encantado de estar con vosotros. Igualmente, bienvenido. Oye, Alberto, antes de nada, quería saber un poco de qué va El Cine al Desnudo, el blog que tienes en Cinemanía. Pues es un blog, lo tengo un poco descuidado últimamente, pero empecé a escribirlo hace 6 o 7 años y básicamente lo que escribo ahí, digamos que es un poco hablar del backstage del mundo del audiovisual español. Siempre desde el humor y con ironía y con intención siempre pues de que quede divertido y gracioso, pues hablo siempre de todas estas miserias que solemos vivir en el mundo del cine o de la tele, los guionistas, que en lugar de quejarnos entre nosotros como hacíamos habitualmente, pues decidí un día, mira, yo creo que esto puede quedar divertido si lo cuento. Y entonces, pues desde Cinemanía, Manu Piñón, que era el redactor entonces, me ofreció la oportunidad. Dice, oye, esto que cuentas siempre tan divertido, ¿por qué no haces una sección, un blog para la revista? Dije, venga, va. Y nada, pues básicamente he estado escribiendo un poco pues desde todo, desde esas fiestas de rodajes a las que no invitan a los guionistas, a esas exnovias que ves de la mano de otro en la gala de los Goya, mientras tú estás en casa, o ese director que se empeña en que veas todos sus cortos, los 350, en fin, todas estas vivencias que hemos experimentado casi todos los que nos dedicamos a esto y ya te digo, siempre desde un enfoque pues divertido y cachondo. Bueno, pues ahí va la recomendación para todos los oyentes del podcast, El Cine al Desnudo, en Cinemanía. Venga, Alberto, ¿te parece que comencemos ya con las preguntas que nos han llegado esta semana? Venga, vamos a ello. Venga, vamos a por ella. La primera de todas nos la ha hecho llegar Virginia, que nos ha enviado su nota de audio desde Leganés. Hola, soy Virginia, llamo desde Leganés. En un momento determinado de mi guión, mi protagonista se acuesta y tiene un sueño. Me gustaría saber cómo se indica en el guión un bloque entero que corresponde a ese sueño. Muchas gracias y gracias por vuestro programa. Bueno, Alberto, pues tenemos una escena pues muy clásica, ¿no? Un personaje que se acuesta y se pone a soñar. ¿Cómo indicamos en el guión que lo que ocurre a continuación se trata de un sueño? Vale, yo en los guiones siempre lo que intento hacer es, primero, que quede claro lo que yo quiero contar y segundo, que el que lo lea lo tenga muy claro también. Entonces, digamos que la regla básica a la hora de escribir un guión es la claridad. Por tanto, si se tratase de un guión mío, yo lo que escribiría es el personaje se va a dormir, a continuación escribiría secuencia de sueño y a partir de ahí escribiría exactamente lo que quiero contar. Ya te digo, es la forma más clara a mi juicio de contar esa escena. Cuando hayas contado toda la parte del sueño, pondría a continuación fin del sueño y retomaría pues con la secuencia siguiente. Ya te digo, con la acción normal. Con la acción normal, sí. Ante la duda siempre es mejor dejar las cosas claras porque ya se suele liar luego bastante todo. Desde que tú dejas un guion entregado se suele liar todo muchísimo, entonces por lo menos que por tu parte haya quedado claro. Entiendo, por ejemplo, al respecto de la pregunta que nos hacía Virginia, Alberto, que si, por ejemplo, luego la típica escena, ¿no?, en la que vemos que el protagonista efectivamente empieza a soñar y se ve como un efecto de fundido en pantalla y tal, eso no corresponde al guionista, ¿no? Eso ya será luego el director o quien sea quien decida que se mete ese efecto, ¿no? Claro, es que realmente suele haber diferentes escuelas o diferentes formatos, depende de la persona que escriba. Sí que es verdad que, bueno, tú puedes indicar zoom o fundido o secuencia ondulante, todo lo que pueda indicar un sueño, ¿no? Como hacía Hitchcock en Recuerda, por ejemplo, cada vez que el personaje tenía que una regresión, había ese movimiento ondulante, que además creo que estaba hecho por Salvador Dalí, los sueños. Pero bueno, realmente yo creo que salvo que tú en concreto como guionista quieras que se vea algo en pantalla, simplemente con indicar secuencia de sueño sería suficiente. Perfecto, bueno, pues ahí está esa respuesta para Virginia. Vamos con la siguiente pregunta, que esta nos la ha hecho Nacho, y Nacho nos ha enviado su audio desde Vigo. Hola, buenas. Leí en un manual de guión que por lo general se recomienda al describir acciones
que no se utilicen verbos en gerundio, que siempre cuando se pueda utilizar verbos en el presente simple. Quería saber el motivo y si realmente en los guiones profesionales se aplica esta norma, o quisiera saber si esto era solo una recomendación o es como obligatorio. Muchas gracias. Bueno, Alberto, pues efectivamente ya hemos hablado alguna vez aquí de la utilización del presente simple. Yo no había escuchado esto de no utilizar los gerundios, pero claro, la pregunta de Nacho efectivamente está muy bien, ¿no? Porque viene a indicar un poco, a preguntar si uno empieza a poner gerundios, si directamente le van a fulminar el guión. ¿Cómo funciona el mercado en general? Bueno, seguramente te fulmine el guión, pero por otras miles razones que no tengan nada que ver con el empleo de las palabras. Yo nunca había escuchado esto de los gerundios o el presente simple. Sí. Yo creo simplemente es un tema también, y me remito a mi respuesta anterior, de claridad y sencillez. Entonces se trata, lo cuentes con gerundio o lo cuentes con presente simple, de que se entienda lo que tú quieres contar. Yo creo que es un tema más estético, te diría, incluso de elegancia a la hora de escribir, el hacerlo en presente simple y no en gerundio. Ya sabemos todos que los gerundios, bueno, pues son unas palabras que pueden tener cierta dureza, ¿no? a la hora de ser escritas o leídas. Entonces yo creo que es un tema más de elegancia a la hora de escribir y de facilidad a la hora de leer, más que de que haya una regla que te prohíba escribir con gerundio. Yo en mi trabajo profesional, de hecho hay pocas reglas. Yo creo que al final, cuanto más vas escribiendo, más te vas dando cuenta de que se trata de escribir de una forma clara y sencilla que se entienda lo que tú quieres expresar. Por tanto, la única regla que hay es que lo que tú cuentes sea interesante y pueda interesar a la persona que lo va a leer. O sea, a partir de ahí, sinceramente, no creo que haya muchas más reglas. Estupendo. Bueno, lo vamos a dejar entonces en recomendación, ¿verdad? Sí, recomendación. Te digo que además en el mundo de los manuales hay también como diferentes escuelas. Entonces yo creo que está bien siempre echarle algún vistazo a algún manual, te puede orientar, pero tampoco te tomes nunca como ley lo que leas ahí, porque luego en la vida profesional te das cuenta de que se trata un poco muchas veces hasta de improvisar sobre la marcha, encontrar soluciones a los problemas que te van surgiendo. Y ahí no hay manual que valga, sino tu propio instinto muchas veces, ¿no? O tu propio oficio, claro. La experiencia, claro. Sí. Perfecto, bueno, pues ahí está esa respuesta para Nacho de Vigo. Nos vamos ahora hasta Toledo, en concreto hasta Casarrubios. Y desde allí nos ha enviado su nota de audio, su pregunta, Vanessa. Hola, tengo una curiosidad. En las sitcoms, en las que suenan las clásicas risas enlatadas, entiendo que esas risas se meten después en postproducción. Pero, ¿quién indica el momento en que deben entrar esas risas? ¿Es el director el que lo hace o debe hacerlo el propio guionista al escribir? Muchas gracias. Bueno, Alberto, pues tú has escrito mucha comedia, ¿no? Por lo que comentábamos al principio. ¿Quién mete las risas? ¿El guionista tiene que indicar dónde el espectador debe reírse, dónde está la gracia? ¿O eso todo queda luego en manos de otra parte del elenco, del equipo de esa producción? Pues las risas enlatadas, que por otro lado se podría decir que son un poco la pesadilla de cualquier guionista de humor, ¿no? Porque es como forzar. si el guion no tiene gracia y te meten risas enlatadas, es que has fracasado como guionista, ¿no? Aparte que es un tema, yo creo ya que está bastante desfasado. O sea, que yo recuerdo ahora mismo en casi ninguna comedia actual que tengo yo la sensación de que se empleen ya risas enlatadas. Es un tema más de los 70 y 80 y 90 o principios de los 2000 que a día de hoy. Por fortuna creo que ya en muy pocas comedias se colocan. ¿Quién las colocaba? Suele ser el productor ejecutivo. No es el guionista, no es el director, es el productor ejecutivo, que para que nos entendamos es el jefazo de la serie, el que se encargaba durante el visionado del capítulo piloto, de los brutos, del capítulo ya grabado, el que se encargaba de decir pues en qué momento se había que meter risas enlatadas. Como ya os digo... Pues nunca lo hubiera dicho que sería el productor ejecutivo. Sí, no, el guionista jamás, el director tampoco, y siempre era un poco el productor ejecutivo como jefe máximo, el que al ver el capítulo ya grabado, digamos, ya rodado, es el que decidía dónde meter las risas, que pueden variar de intensidad. Eso poca gente lo sabe, que había un banco de risas enlatadas en la que variaba la intensidad en función de la supuesta gracia mayor o menor que tuviese el chiste. Pues si tenía poca, meterle muchas risas, ¿no? Como haciendo que tenía muchas. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Siete Vidas, allí grabábamos en directo, con público. Entonces, prácticamente todas las risas que se escuchaban eran risas reales. Algunas se metería también enlatadas seguramente, pero lo bueno de trabajar con público en directo
era que las risas que se escuchaban solían ser gente que se había reído durante el proceso de grabación del capítulo, lo que siempre te daba pues, cierta satisfacción, ¿no? Decimos, se ríen porque les gusta y no porque estén obligados. Y sobre todo, no me he equivocado al pensar que aquí la gente se iba a reír, ¿no? Claro, porque ese momento en el que tú por primera vez escuchas en boca de un actor unas palabras que tú has escrito y esas palabras son de humor y supuestamente tienen que provocar la risa, cuando se ríen es maravilloso, pero cuando se provoca un silencio te puedo asegurar que es algo terrible. Espantoso. Así que, bueno, pero en todo caso, por fortuna, el tema de risas enlatadas ya está bastante en desuso. Sí, se usa poco, sí. Cierto. Muy bien, bueno, pues ahí está la respuesta sobre la sitcom de Vanessa. Venga, vamos ya con la última pregunta, Alberto. Esta nos la ha hecho Jaime, que nos ha hecho llegar su pregunta desde Zaragoza. Hola. A ver, oigo y leo muchos manuales que el secreto de un buen guión es mostrar y no contar. Pero la verdad es que no acabo de entender bien la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Podríais explicármela y ponerme algún ejemplo? Muchas gracias. Bueno, pues este es un clásico del guión, ¿no? Mostrar y no contar. ¿Qué es eso de mostrar y no de contar en lo que es un guión cinematográfico, Alberto? Bueno, es mucho más sencillo de lo que parece realmente. Por ser muy claro, tú imagínate que tienes un personaje al que lo acabas de dejar con su novia. O sea, contar sería ver al personaje diciendo qué triste estoy, echo mucho de menos a mi novia. Eso sería una solución poco elegante. Intentaríamos hacerlo de forma más elegante, que sería mostrando. ¿Cómo lo mostramos? Bueno, pues imagínate que ese personaje está viendo una foto en la que están él y su novia y le vemos triste. O imagínate que vemos a ese personaje caminar por la calle y ver a su expareja por la calle y a él transformársele la cara y empezar a llorar. O leer una carta de amor antigua, un mensaje de WhatsApp que le escribió su novia hace un año y vemos como él también su cara se pone triste recordando ese amor que fue y ya no es. Bueno, sería un poco esto. Lo que intentamos al escribir un guión, porque aunque a todos nos gusta mucho dialogar, y de hecho a mí sobre todo me lo paso muy bien dialogando, no hay que olvidar que el cine y la televisión se trata de mostrar en imágenes la historia. Entonces lo ideal un poco es eso, no ser obvios y no hacer que los personajes digan o expresen sus sentimientos, sino mostrarlos. Te pongo un ejemplo muy clásico que a mí me entusiasma, de Annie Hall, la película de Woody Allen. Hay una escena muy chula al principio de la relación entre Annie Hall y Diane Keaton, en la que están cocinando unas langostas, quiero recordar, y las langostas, me acuerdo. Exacto, es como una escena mitiquísima y en esa escena están los dos, pues eso, cocinando, cogen las langostas, juegan con ellas, se ríen, Diane Keaton asusta a Woody Allen con la langosta. Es una escena preciosa en la que vemos que esos dos personajes se quieren y están juntos, están enamorados, están encantados de estar el uno con el otro. Es un momento de una relación en la que estamos viendo, sin que los personajes digan que están enamorados, que están enamorados. Claro. Entonces para mí es como un ejemplo muy claro de lo que es contar y de lo es que clarísimo, clarísimo. Sí. Claro, no sé si esto coincide con cómo somos las personas en la realidad, ¿no? Quizá muchas veces en el guión tratamos de explicarle al espectador lo que piensan o lo que tal, pero las personas en la realidad no hacemos eso, claro. Claro, se trata siempre de ser sutil. Yo siempre lo digo, ¿no? Que lo más complicado a la hora de escribir un guión es ser sutil y elegante. O sea, porque yo creo que casi cualquiera puede contar una historia de forma más o menos literal y obvia, pero claro, la clave o el talento es hacerlo de forma original y sutil. Entonces, para mí la diferencia entre mostrar y contar es muchas veces la diferencia entre un buen guionista y un guionista no tan bueno. Pues me quedo con esa última idea. Pues Alberto López, hemos llegado al final. Nada, que te agradezco que hoy nos hayas estado aquí ayudando con las preguntas de los oyentes. Nada, gracias a vosotros por llamarme y espero que haya servido lo que he contestado, que les sirva para hacer mejores guiones. Sin ninguna duda, a partir de hoy tendremos mejores guionistas. Y si no, que me echen la culpa a mí por estos consejos. Alberto, muchas gracias, te mando un abrazo. Nada, otro para vosotros, adiós. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. Tips de guión. La moneda de un guionista es un guión terminado, no un bosquejo, una toma, un compendio o un borrador. La moneda de un guionista,
Un guión terminado. F. Scott Fraser. La isla de las palabras. El podcast de los guionistas. Sebastián Álvarez lleva trabajando en esto del cine y la televisión desde los años 80. En 1995 formó parte del proyecto del cortometraje Esposados como director de producción. En aquel corto fue nominado nada menos que a los Oscar de Hollywood y poco después fundó su productora, Volcano Films. Desde entonces ha hecho cientos de trabajos como productor ejecutivo, director de fotografía y también como director. Sebastián Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Felicidades por el podcast. Un honor y Gracias. Un halago estar hoy invitado. Igualmente, bienvenido. Sebastián, pocas personas pueden decir, y tú eres una de ellas, que has sido el director de producción de un corto nominado a los Oscars de Hollywood. ¿Cómo recuerdas aquella nominación, la nominación de Esposados? Me gustaría puntualizar que también fue el primero español nominado a los Oscars. Y me acuerdo que por aquel entonces estaba haciendo un trabajo publicitario y estábamos localizando y el director me comentó, oye, ¿y vuestro último trabajo y tal? Y hicimos alusión al cortometraje Esposados. Y nada, paramos en una gasolinera, nos bajamos a hacer compras y lo que se quedaron en el coche, casualmente oyeron en aquel momento que el corto estaba nominado a los Oscars, ¿no? Eso es desde el punto de vista anecdótico, ¿no? Y desde el punto de vista por aquel entonces y en aquel momento fue una gran sorpresa a nivel nacional porque de repente aquello surgía por parte de unos completamente desconocidos en la periferia nacional donde ni siquiera se consideraba que había industria, ¿no? Y desde el punto de vista personal fue un poco una toma de conciencia ya desde antes de la aparición de Internet y las nuevas formas, ¿no? De que desde cualquier lugar se podía trascender, ¿no? Desde el punto de vista narrativo y con el cine. Oye, Sebastián, yo entiendo que una persona que acaba produciendo y acaba dedicando la mayor parte de su vida a esto del cine tuvo en algún momento un punto de inflexión, ¿no? Una película, un corto que marcó ese antes y un después, algo que sirvió como referente al tipo de producciones además que a día de hoy hace Volcano, que son un poco diferentes. Pues sería una respuesta muy difícil porque hay mucho gran cine, pero si acaso compartiría lo que para mí personalmente fue un antes y un después, que si no recuerdo mal tendría 16 o 17 años y entré a la sala porque a la que iba a ver estaba llena. Y es una película que se llama Paris, Texas, de Wim Wenders. Y recuerdo que en mi adolescencia aquella película fue una eclosión, ¿no? De la manera o el interés que me generaba el cine. Y a partir de aquel momento, digamos que comencé a ser más selectivo y a tener más interés por ese cine que era más difícil de ver. Tú llevas, casi 3 décadas viviendo ya dentro del sector audiovisual. Y imagino que en todo este tiempo habrás conocido a cientos, si no miles de guionistas. ¿Tú eres optimista o eres pesimista con respecto a la situación que vive el mundo del guión, de los guionistas a día de hoy? Eso podría tener una respuesta dual. Yo en líneas generales soy optimista porque hay una demanda de contenidos de todo tipo, como nunca ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Pero creo que en España, a pesar de la asociación de guionistas, todavía los guionistas no tienen un peso o la trascendencia que se deberían merecer. Pero vamos camino a ello, por supuesto. Claro. Y no sé si el hecho de por tu profesión, ¿no? Encontrarte en todos los mercados, tanto nacional como internacional, a guionistas constantemente, notas que ese aumento de demanda de contenidos y de generación de nuevas plataformas también hace que haya cambiado un poco la idea que se tenía y que se tiene de los guionistas. Creo que eso es algo que está más dentro de un ámbito por país, por decirlo de una manera, ¿no? En Inglaterra o Estados Unidos están sindicados hace muchísimo más tiempo y tienen muchísimo mejor reguladas sus condiciones, un poco hablando del universo remuneración, ¿no? O derechos. Sí. ¿No? Pero por ejemplo en mi caso personal, a pesar de ser una pequeña productora desde el punto de vista de la línea editorial de contenidos propios,
los tenemos en gran estima y de hecho a cualquier guión siempre lo pasamos por 4 doctores para ver los denominadores comunes y ver las posibles cojeras, ¿no? Uh-huh. ¿Vosotros, Volcano, como productora, aceptáis guiones? Sí, o sea, nosotros nacimos como empresa de service, ¿no? Y estamos especializados en todo el espectro de incentivos y staff rebate para producciones extranjeras desde hace 25 años que vienen a desarrollar su actividad aquí. Pero hay una vocación propia y nosotros tenemos nuestra propia línea editorial, ¿no? Con respecto al cine, en nuestros huecos de capacidades, pero es un cine, podríamos decir, un cine más en una visión más artística, usando las herramientas del cine, ¿no? Un cine más de autor, de mirada específica. No tenemos nada contra el cine narrativo puro y duro, comercial o de entretenimiento, pero mis inquietudes personales me llevan más a ese otro tipo de cine, porque el cine comercial o entretenimiento, por decirlo de alguna manera, ya me lo gozo a través de las producciones a las que le damos cobertura en España. Y en ese cine tan especial al que hace referencia, ¿los guionistas que acceden a ese tipo de cine son diferentes a los habituales? Bueno, yo te voy a hablar un poco del caso propio de nosotros, ¿no? Muchas veces el guión suele venir vinculado a un director, ¿no? Que nos llega un tándem en que hay un guionista que ha escrito un guión y viene con un director, o en muchos casos es con la figura director-guión. De hecho, prácticamente todo lo que hemos producido han sido guiones de directores. Uh-huh. Me observo en tu carrera que, bueno, aparte de esto que nos estás comentando de que te gusta un tipo de cine diferente, observo que tú eres un fanático de los cortos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene el corto para ti que te atrae tanto? Bueno, ahora hay una consideración del corto como obra en sí misma, ¿no? Pero nosotros desde que empezamos se le consideraba como una puerta a la carrera profesional. Sin embargo, yo siempre lo he considerado como una obra por sí misma, no como un medio con un fin. Eso sumado a que, pues digamos que la figura de productores ahora ya hay varias opciones en Canarias, pero hace 15 o 20 años esa figura no existía y en mi entorno pues veía determinadas figuras o talentos con determinadas miradas y mis inquietudes personales como productor pues las empecé desarrollando a través de cortometrajes. Uh-huh. Oye, y nos hablabas de Canarias. ¿Qué tiene Canarias que atrae tanto a las producciones, tanto nacionales como internacionales? Bueno, previo al último ciclo, porque bueno, el Edén de Canarias ahora mismo está en auténtico regocijo por una cuestión de legislación fiscal, ¿no? Que entrar en eso sería un poco extenso y al margen de los guiones. Pero piensa que en Canarias tenemos unas condiciones climatológicas bastante buenas, ¿no? A lo largo de todo el año. Podemos tener la posibilidad de, en una misma jornada, en algunos momentos del año, estar en un escenario con nieve y por la tarde rodar una secuencia en una playa. Eso te da unas posibilidades inmensas. Y luego no olvidemos que de todo el territorio nacional, Canarias cuenta con 4 parques nacionales, ¿no? En La Palma, en Lanzarote, en Tenerife y en La Gomera, ¿no? Ese espectro de localizaciones tan potentes, estar dentro de la Comunidad Económica Europea con el marco jurídico y legal que corresponde a formar parte de la Comunidad Económica Europea y en un lugar donde la climatología apoya, pues digamos que, salvando las distancias, es el pequeño Hollywood europeo, ¿no? Y se está notando, ¿no? Lo notáis vosotros en Volcano en el número de producciones. Lo notamos nosotros y todo, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, lo que prevemos para el inicio del 2021 es que no vamos a tener capacidad ni técnicos ni infraestructura para la demanda. No sé si ocurrirá lo mismo a nivel nacional, pero en Canarias desde luego. Eso son buenas noticias también, entiendo, para los guionistas en general, ¿no? Yo entiendo que también a mayor demanda, mayor posibilidades para todos, ¿no? Claro. Si tú tuvieras que recomendar, por lo que tú ves en el mercado, ¿no? A un guionista hoy que se pone a escribir y que busca, bueno, como siempre, ¿no? Además de que a uno le guste escribir, pues busca que eso tenga salidas. Si tuvieras que recomendar a un guionista un género, ¿qué le dirías? ¿Que se fuera por una serie, por una película, por un corto? ¿Qué le dirías? Bueno, eso depende de la figura que tuviese delante, ¿no? No es lo mismo alguien con inquietudes completamente profano que alguien que tiene un pequeño bagaje, ¿no? Pienso que escribir relatos cortos o cortometrajes puede ser mucha ayuda para un proceso formatorio, porque el desarrollo de
un guión lleva mucho tiempo, mucho trabajo de reescritura, dependiendo del tipo del guión, el trabajo de documentación es fundamental, ¿no? Pero si si tienes vocación de guionista y ya has escrito algunas cosas y no has tenido éxito, hay algunas generalidades que yo veo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Cuando recibimos guiones, ¿no? Que por poner algunos ejemplos, ¿no? Recibes una ópera prima de guión y resulta que el guión es un thriller de ciencia ficción en una civilización paralela en otro planeta, ¿no? Pues puede ser muy buen guión, estar muy bien estructurado y tener una puesta en escena muy buena y unos buenos diálogos, pero yo le recomendaría que buscase un agente en otro mercado, ¿no? Para mover ese guión. Recomendaciones que haría, intentar formarse, recurrir a todos los libros de guión que sean posibles. Desde, por ejemplo, en Canarias, a través del clúster hacemos cursos que realmente en cualquier lugar serían carísimos y aquí te implican un 10%. O sea, todo lo que sea adquirir conocimiento y formación va a ayudar. Pero también que sea un guión asumible con unas capacidades financieras más pequeñas, ¿no? No es lo mismo... Realista. Exacto, ¿no? Es lo mismo decir, bueno, pues voy a hacer un guión que ocurra en el siglo XIV, ¿no? Eso ya tiene una serie de implicaciones con respecto a los costes de postproducción, vestuario, localizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que sea susceptible de rodar en torno al 1.000.000 de euros, le dan muchísimas más posibilidades a ese guión para poder acabar siendo financiado y llevado a la realidad, ¿no? Otras recomendaciones es, hay que delimitar muy bien el foco, ¿no? Porque no es enviar mi guión a 42 productoras, es antes de enviarlo, intentar analizar cuál es el perfil editorial de esa productora, qué tipo de contenido suelen hacer para saber o para hacer una criba de cuáles podrían ser los más receptivos con respecto a tu guión. Si hablamos de receptividad, imagina que ahora mismo nos están escuchando muchos guionistas y dicen, oye, pues yo quiero enviarle un guión a Volcano, a Sebastián. ¿Qué les dirías? ¿Qué características tendría que tener ese guión? Bueno, nosotros nos gustan guiones que el contexto ocurra en la periferia, que estamos muy vinculados al drama, ¿no? Y estamos con nuestra línea editorial va en un poco de proyectos con una vocación muy de festivales y en torno al 1.000.000 de euros de financiación. Has citado 2 veces esa cifra, ¿no? O sea, entiendo que eso es como un referente de donde hay un salto es un presupuesto. Pues sí, porque a partir de una cifra poder llegar a amortizar la inversión y el esfuerzo pues es más difícil, porque determinado perfil de cine pues puedes tener la oportunidad de tener gran éxito en festivales y ser un pelotazo económico, ¿no? Pero cuando nosotros realizamos este tipo de cine, la voluntad no es pura y dura es el lucro, sino es la experiencia y que podamos desarrollar pues un largo al año acompañando a un autor, ¿no? Y estar en ese proceso porque es lo que nos gusta. ¿Algún ejemplo de esto que nos dices? ¿Cuál recuerdas así recientemente? Mira, recientemente hay un proyecto que se llama La Viajante, que es un viaje emocional, es un largo poético que propone preguntas más que respuestas y que casualmente fue la única obra española en la muestra que está actualmente en la muestra de Valencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que entra en postproducción ahora de audio en París, que es de David Pantaleón, un cortometrajista con una trayectoria excepcional en festivales, y es su ópera prima, y no es que sea el método ni que sea la fórmula, pero el guión tenía 40 páginas, entonces muchas veces un guión puede tener unas carencias, pero sumada a la visión de ese director en la entrevista, pues puede despertar mucho interés, ¿no? Porque yo también no soy un productor que solo busca la financiación. A mí me gusta, no intervengo desde el punto de vista de coautor, pero sí me gusta ser el abogado del diablo, del guionista, del director y acompañarlos en ese caminar, ¿no? ¿Qué recomendaciones les das cuando se enfrentan a ese tipo de presentaciones o de entrevistas? Bueno, hay cursos específicos de pitching, ¿no? En muchos lados, me imagino que en las demás comunidades, que creo que es muy importante, porque el papel es importante, pero la persona que está delante, el enfoque que te da es fundamental. De hecho, es el elemento más importante en la área de mercados de los festivales, ¿no? Que es el pitching, es la exposición del guionista o el director en relación a esa obra que quiere llevar a cabo. Claro, yo supongo que tú desde el otro lado te has enfrentado entre comillas, a muchos guionistas que estaban haciendo su pitch.
¿qué es en lo que te fijas tú a la hora de decir, oye, pues voy a comprar esto o no? Pues la verdad es que yo no tengo unas reglas o una metodología fija, ¿no? La calidad del pitch influye porque puede generarte un interrogante activo muy importante, o la calidad del pitch te puede interesar porque en nuestro caso dice, mira, este tipo de proyecto lo puedo canalizar a Canarias, donde es mi territorio y es menos complicado. Nosotros como productora, el proyecto del año que viene no se rueda en Canarias, es una road movie que transcurre por toda la península ibérica, pero consideramos la calidad, el interés y la viabilidad de levantarlo. Esos 3 factores, ¿no? Sí. Perfecto. Pues Sebastián Álvarez, que ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Bueno, para mí también, todo un placer. Suerte con el programa y que haya mucho éxito. Muchas gracias, igualmente. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Mónica Martínez, comunicadora. Ahora diga su edad. Los que aparento. Esto decía mi abuela siempre. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actriz contrataría para interpretar su biografía? A Rachel McAdams. Me encanta. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Yo creo que en Japón, que me marcó mucho todo el tiempo que viví allí. ¿Cuál es la mejor película de la historia? La vida es bella. Maravillosa las veces que la veas. ¿Y la peor? El marido de la peluquera, creo que se llamaba. Es un horror y nunca terminé de verla. Nombre una serie que nadie debe perderse. Friends. Aunque es larguísima, pero merece la pena. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Pues una nueva que se llama Away, que es de Hilary Swank. No porque sea mala, porque me parece buenísima, pero la angustia que te genera para que lo pasen un poquito mal. ¿Películas en versión original o doblada? Me encantaría tirarme el pisto, pero las veo dobladas. ¿Su director favorito es? Uno solo no tengo. Ridley Scott, Scorsese, Spielberg. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. Alejandro Amenábar, que lo conocemos más por director, pero siempre es el guionista de sus pelis y me encanta. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Siempre nos quedará París. Normalmente dice siempre tendremos París, pero a mí me gusta más siempre nos quedará París. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? La Palma, es evidente. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Gracias. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión, pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.